empezar con un tema que se ha dejado muchísimo de tocar. Cuando yo era niño era el tema de las campañas, esto era de lo principal. Habían dos temas, la venida del Señor y el pecado. Eran los dos temas y hoy vamos a empezar con un tema doctrinal que es el tema del pecado. Es muy importante que tengamos claro el concepto de pecado o la definición bíblica de lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque en estos momentos de la historia, ya no tenemos muy claro qué es pecado y qué no es pecado. Todos sabemos que matar a alguien es pecado, que el adulterio y la fornicación es pecado, que las drogas son pecado. Hay pecados que tenemos muy claros, o sea, eso es pecado. Pero hay muchas cosas que en nuestra propia definición de pecado ya no es pecado. Y eso es incorrecto y vamos a entender y a estudiar un poquito lo que es el pecado. Y es más, no solo quiero quedarme en definir lo que es pecado, sino quiero ir a denunciar pecado que está dentro de la iglesia y que no lo vemos como pecado. Quiero hablarte quiero ponerte tres ejemplos muy importantes. Y yo sé que a usted se le va a ocurrir alguno otro, pero yo estaba pensando por ahí algunos ejemplos de lo que normalmente ya no decimos que es pecado, pero sí es pecado. Pongamos un ejemplo. Si usted importa equipo, espero que no sea ningún caso aquí, creo que no es ningún caso de estos en la iglesia. Si usted importa equipo electrónico de otro país, del que sea, pero resulta de China, digamos, pero no pongamos de China porque en China hacen cosas muy buenas. Y algunas veces ponemos como que lo que se hace en China no es tan bueno. Y no, y hacen cosas muy buenas. Pongamos de cualquier país. Usted importa equipo usado. Pero resulta que usted sabe bien que ese equipo usado, lo más que dura son 3 meses. Y lo más posible es que la mitad de ese equipo que usted trae viene malo. Pero como usted lo compra en $5 todo, televisores, impresoras, computadoras, si usted hace compras de equipo usado a granel, o sea, grandísimo, bien, al por mayor, y usted lo trae aquí y lo vende en el mercado nacional. Pero usted sabe que ese equipo viene defectuoso en su mayoría. Y usted lo vende acá. Para mucha gente, y aún inclusive dentro de la iglesia, usted es muy buen negociante. Es muy inteligente, chispudo, astuto. ¡Qué pilas que es! Yo quiero decirle que eso es estafa, ahí lo dijo Tony. Eso es una estafa. Pongámosle nombre, eso es estafa. Pero para mucha gente, usted es muy pilas. Y usted es una persona sumamente creativa y buenísimo para los negocios. Y usted saca plata hasta donde no se podría sacar. Pero para la sociedad, inclusive para la iglesia, usted es una persona pilas. Para el que se la vendió, no. Pero para los otros, usted es una persona pilas. Y no, usted es un estafador. Eso se llama estafa. Y es pecado. Si usted no factura, y eso le estoy dando a todos los que son o tenemos negocio como mi persona, y cuesta, y yo sé que cuesta. Pero si usted no factura lo que vende, eso es pecado. Y algunas veces nos buscamos nuestra propia acomodo. Decimos, ok, pero ¿para qué le voy a dar plata al gobierno? Si esa gente lo que se va a hacer se va a robar todo lo que yo pago. Y yo sé que todos los que somos empresarios aquí lo resentimos, porque cuando a mí me toca pagar el IVA y el ICR y toda esa cuestión es un montón de plata. Y yo digo, qué barbaridad, qué montón de dinero. ¿Y qué harán con ese dinero? Porque uno no ve el progreso en las obras, no ve que las carreteras estén extraordinarias, uno no ve realmente dónde el gobierno está utilizando o invirtiendo el dinero que uno está pagando. Sí, pero no facturar todo es robar. Y robar es pecado. Y entonces empezamos a ver que hay cosas que ya ahorita no las ponemos como malas, sino que las vamos acomodando. Si usted llega a su casa todo el tiempo enojado, esto es más principalmente para los hombres, pero para algunas damas también, y sus hijos
le tienen temor y su esposa también le tiene temor y todo el mundo va y se esconde. Hasta el chucho se mete el rabo entre las piernas porque después se puede llevar una patada. Y su esposa y sus hijos saben que usted, muy enojado, puede llegar hasta lastimarlos y golpearlos físicamente o con palabras. Normalmente a eso le decimos que de por sí, bueno, es un hombre y que seguramente está muy estresado, tiene mal carácter y es colérico y está seguramente estresado por la situación porque tal vez el negocio ha ido mal o porque tal vez el jefe en el trabajo lo trata mal y ha tenido una serie de situaciones y queremos excusarlos y decir, no, pobrecito, hay que entenderlo, está muy lleno de estrés. Yo quiero decirle que eso se llama agresión y machismo y es pecado. Entonces, hay una serie de cosas en la definición de pecado, en mi propia definición de pecado, que ya no es la definición bíblica. Y hay muchísimas cosas. Yo puse solo 3 ejemplos que anoté rápidamente. Pero usted podrá poner un montón más si usted está pensando. El chisme, que ya casi no se toma en cuenta, es pecado. Los celos. Qué importante eso que menciona Karina. Los celos es pecado. Y hay muchísimos celos en las parejas aún cristianas, donde la mujer pasa celando al hombre o el hombre pasa celando a la mujer. Y eso es pecado. Entonces, tenemos nuestra propia definición. Por eso yo quiero que hoy aclaremos primeramente la definición bíblica de lo que es pecado. Porque muchas veces acomodamos el pecado a nuestra definición de lo que es pecado. El pecado es el incumplimiento de la ley de Dios y se originó con el mismo Satanás. Pero claro, aquí tenemos un problema. Si usted no lee la palabra de Dios, le va a costar saber qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todas las áreas que manejamos en nuestra vida. Porque todo lo que nosotros, la manera en que nos comportamos, está escrito en la palabra del Señor, cómo tenemos que actuar y qué es pecado y qué no es pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecado es no obedecer lo que su palabra dice hacia nosotros. Y los ejemplos que yo puse, la misma palabra de Dios menciona aquellos que son pecados, pero normalmente nosotros ya no los calificamos como pecados. Hay un montón de cosas que ya nos hemos acomodado y como dice Romanos el capítulo 12, que nos hemos acomodado, que no, más bien dice que no nos acomodemos a este mundo, sino que tenemos que ser transformados. Y eso tiene que ser el concepto bíblico de lo que la palabra de Dios tiene que hacer en nosotros. Pero nosotros hemos acomodado, lamentablemente, hemos acomodado la idea de lo que es el pecado. Yo quiero decirle algo. Si usted peca, como dice el escritor de Hebreos, si usted peca deliberadamente y usted peca, lo que se produce en usted es que se endurece el corazón. Y entonces tenemos personas que tienen años de estar en la iglesia y que viven una doble vida. ¿Por qué? Porque ya se acomodaron. Porque ya aquel pecado que venían haciendo y que tal vez al puro inicio había una molestia en su vida, había una preocupación por no hacerlo más, y ahora se ha convertido en algo normal. Y usted ya vive esa normalidad del pecado en su vida y ya usted siente que no es pecado, porque en todas las demás áreas de su vida usted anda bien y usted anda buscando al Señor y hasta tal vez hasta tiene su vida devocional y busca todas las mañanas al Señor, pero esa área usted no se la ha entregado al Señor y sigue caminando y caminando y caminando en esa área. Y lo que sucede es que el corazón se endurece. El pecado normalmente es amarme más a mí que amar a Dios. Y yo quiero que me entienda porque aquí es donde voy a empezar a hacer una denuncia hacia la iglesia en general. El pecado normalmente es amarme más a mí mismo que amar a Dios. ¿Por qué?
Hay tres enemigos que todos los conocemos. ¿Cuáles son los enemigos? El mundo, la carne y el diablo. Y normalmente le echamos la culpa al diablo de todo. Pero yo le quiero decir algo. Normalmente nuestro rival más complicado es la carne. Y está con nosotros todos los días. Y es la parte más difícil de vencer. Y nos hemos de alguna manera dejado derrotar aún los cristianos mismos por el tema de la carne. ¿Por qué? Porque le damos placer y gusto a la carne y dejamos de un lado a Dios. Y esa es la parte más complicada y es una parte que quiero denunciar en este momento y siguiendo hablando del pecado, que es el tema del hedonismo. Y estoy haciendo nada más una introducción al tema general del pecado. El hedonismo es la búsqueda del placer y el bienestar en todas las áreas de la vida. Y tal vez usted me diga, pastor, ¿y eso qué tiene de malo? Búsqueda del placer y bienestar en todas mis áreas de la vida. O sea, ¿qué tiene eso de malo? Yo le quiero decir, eso tiene todo de malo. Todo de malo. Usted no fue creado para buscar su placer. No fue creado para buscar el bienestar suyo propio. Usted fue creado, dice la palabra de Dios, para alabanza. Usted fue creado para servir al Señor. Usted fue creado para compartir la palabra de Dios con otros. Usted fue creado para llevar el mensaje que Dios puso en su vida hacia los demás. Usted fue creado para servicio al Señor. Para eso usted fue creado. Y hay una cultura que se ha metido en el mundo en general, donde usted está buscando el bienestar para su propia vida. Y eso es lo que está en este momento en boga. Es más, es el caldo del cultivo y ayer lo hablábamos, ayer teníamos un tiempo de compartir la palabra de Dios, noche de, ¿cómo se llama? Cita de adoradores con el Ministerio de Alabanza y hablábamos precisamente de este tema. Y hablábamos de que es un caldo de cultivo, toda esta tendencia para todos los movimientos que se están dando en la actualidad, porque el ser humano en este momento está buscando su propio placer. Y la iglesia no está eximida de este tema. Todo lo de la agenda de LGTB, todo el movimiento homosexual, está basado en que yo tengo derecho. Ojo, y la misma iglesia, y usted pida perdón si usted ha pensado de esta manera, la misma iglesia algunas veces ha dicho, pobrecitos, déjenlos vivir, tienen derecho, es su vida, déjenlos que hagan lo que quieran, tienen derecho de ser felices. No, miren, mis amados hermanos, eso cuando buscamos solo nuestro propio beneficio es una de las cosas más terribles que está afectando la sociedad en general en este momento. Y lamentablemente la iglesia está siendo afectada por este movimiento también de buscar el placer propio. Quiero atreverme a hablar de un término que no sé si es correcto, y espero que si no es correcto me perdonen, que es hablar del hedonismo cristiano. Y ya voy a entrar entonces ahora sí en el tema del pecado del hedonismo dentro de la iglesia. Y es que el hedonismo cristiano es la búsqueda del placer aún en las cosas del Señor. Recuerde que hablamos que el tema de hedonismo es buscar el placer y el bienestar propio. Y eso aún en la iglesia se da. Le quiero poner unos ejemplos. Y perdóneme, no le quiero ofender, pero si usted se ha expresado así, no es la manera correcta. ¿Quién ha escuchado a una persona decir, es que hoy el culto no estuvo muy bueno, no estuvo muy bonito, no sentí nada? O quien ha escuchado decir, no, yo llego un poquito tarde porque la música a mí no me gusta, entonces yo mejor llego un poquito ya más cerca de la prédica, porque ahí sí, en la prédica yo recibo, pero es que en la alabanza es escándalo, uy no, a mí no me gusta. O quien ha escuchado decir, no, yo no voy a volver a la iglesia porque a mí nadie me saluda. Yo llego a esa iglesia y nadie me saluda. ¿Para qué nos reunimos acá? ¿Para quién es el culto? Para Dios. ¿Quién le dijo que el culto era para usted? El culto, aquí no nos reunimos para que usted se sienta bien. Aquí nos reunimos para darle la honra y la gloria al Señor.
Entonces, si va a darle un aplauso, déselo con ganas al Señor. Este movimiento se ha metido de una manera fuertísima en la misma iglesia. Entonces hemos entendido que todo lo que hacemos aquí es para mi bienestar. En los años 90, y es algo que hemos trabajado muchísimo en la iglesia, y bendigo a Karina porque ha traído ese concepto desde hace bastante tiempo, en el tema de escoger un poco los cantos, que los cantos sean para darle la gloria a Dios. Entonces, tú eres digno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Dios, tú eres excelso. Y tenemos cantos que le dan la honra y la gloria al Señor. Pero en los años 90, cuando este movimiento se empezó a introducir en la iglesia, hubo un cambio en la alabanza, un cambio en la iglesia en general. Y la alabanza empezó a decir, te necesito, dame más de ti, quiero, necesito de ti. Y entonces la alabanza se basó en las personas. Y ese fue un cambio que hubo a través de los años 90. Una alabanza basada en las personas y siervos de Dios, que les bendigo, que trajeron excelente alabanza hacia el mundo cristiano, cayeron en la tentación, porque normalmente fue la música que más se vendió, cayeron en la tentación de hacer música que todo era hacia las personas. Bendíceme, guárdame, redargúyeme, protégeme, dame. Y todas las canciones de los años 90 o gran cantidad de las que cantamos en la iglesia eran de ese corte, hacia las personas. ¿Y quién dice que la alabanza era hacia las personas? Empezamos a tener prédicas más motivacionales y más hacia la gente, para que la gente se sintiera bien. Empezamos a hacer templos más lindos, con mucha tecnología. Y no es que esto en sí sea pecado, no es que tener un lugar bonito, que tener unas butacas donde yo me pueda sentar cómodo sea pecado. Pero sí, si no entendemos por qué nos estamos reuniendo en este lugar. Si no entendemos por qué es la reunión, entonces sí estamos pecando. Y tal vez el liderazgo cristiano de la iglesia en general, para tener más gente en la congregación, ha buscado más servirle a la gente que servirle a Dios. Y algunas veces caemos en la tentación de buscar tener la mejor tecnología, la mejor alabanza y que todo sea extraordinario para que usted se sienta bien. Yo le quiero decir, con todo respeto y con todo amor, que no nos reunimos para que usted se sienta bien, o no nos deberíamos reunir para que usted se sienta bien. Nos deberíamos reunir para todos juntos darle honra y gloria a aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Ese es el sentido de reunirnos. Y la palabra de Dios, maravillosa palabra, dice que ahí envía al Señor su bendición y vida eterna, porque Dios no se queda con nada. Aquí cuando nos reunimos a darle la gloria y la honra al Señor, Dios envía su bendición. Y tal vez usted hoy vino hasta sin desayunar porque no tiene ingresos o no ha tenido ingresos, trabajo en estos días. Pero yo le aseguro que Dios le va a enviar la bendición y vida eterna cuando usted busque primeramente su justicia, porque todo lo demás, y la palabra de Dios no miente, viene por añadidura. Entonces, cuando usted confía de la manera correcta en el Señor, usted recibe las bendiciones del Señor. Pero aquí nos reunimos todos juntos como una familia para darle la honra y la gloria al Señor. Eso es lo que venimos a hacer acá. Y cuando entendemos que ese es el concepto de reunión, entonces empezamos a no preocuparnos porque, no estuvo tan bonita la alabanza. Yo cuento una historia que en algún momento la conté por acá y seguramente usted la escuchó, pero siempre me ha golpeado. Fuimos un día con Karina y mi mamá allá en Costa Rica a una iglesia. No me acuerdo qué andábamos haciendo, pero fuimos a esta iglesia y ha sido la cosa más terrible que me ha pasado en la vida. Los músicos van a entender. Las canciones en menor las tocaba en mayor el hermano que estaba dirigiendo. Y las canciones en mayor las tocaba en menor. Era una cosa tan terrible que yo no podía concentrarme en la alabanza porque era terrible. La cuestión es que cuando salimos del servicio veníamos para la casa y dice mi mamá,
Ay, qué bendición, qué lindo que estuvo el culto. Y Karina y yo nos volvimos a ver y dijimos, ¿a dónde fue mi mamá, verdad? Ya fue a otra iglesia. Y entonces, y mi mamá no era que no tuviera conocimiento musical, porque mi mamá tenía oído musical, ella tocaba guitarra, acordeón y algunas otras cosas. Y entonces sí tenía conocimiento musical. Y yo me quedé viendo a mi mamá, yo dije, ¿y hasta qué le pasa? ¿Cómo va a ser posible después de eso tan horrible que ella diga que qué bendición? Pero en el momento entendí por qué mi mamá había recibido bendición. Porque ella fue a rendirle culto al Señor. Y no le interesaba, ojo, no estoy diciendo que la mediocridad sea correcta, no es eso. Hay que hacerlo de la mejor manera, hay que hacerlo extraordinariamente bien. Pero cuando uno llega a la iglesia, uno llega a rendir culto al Señor y no llega a ver si estuvo buena o mala la alabanza, si estuvo buena o mala la prédica, o qué fue lo que dijeron o no dijeron, sino que usted llega a decir, Señor, aquí estoy y te amo, papito, aquí estoy para darte la honra y la gloria a ti. Porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Y yo quiero decirle algo, mi amado hermano. Dios es celoso y Dios no comparte la gloria con nadie. Intentarnos robar la gloria de Dios es un problema. Hay consecuencias. Quiero ir a Reyes, Primera Reyes 11, el versículo 9 al versículo 11. Y es lo que Dios le dice a Salomón, molesto, porque Dios es un Dios que no le gusta compartir la gloria. Y dice, entonces el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procede de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Salomón cuenta ahí, lo puede leer en el Primero de Reyes, en el capítulo 11. Dice que el corazón de Salomón se había desviado tras de las mujeres. Tenía 300 y resto de esposas y 700 y resto de concubinas. Y algunas de estas mujeres tenían la costumbre de adorar a los dioses de la tierra de donde ella venía. Entonces Salomón, para congraciarse, muy bonito Salomón, les hizo altares en las partes altas de toda la tierra de Israel. Y Dios se molestó con Salomón. Y le dijo, ¿sabe qué? En 2 ocasiones te dije que no hicieras eso. Quiero hacer un alto aquí y una pregunta. ¿Dios le ha hablado a usted en algún momento? A mí me ha hablado en más de 2 ocasiones. A Salomón por lo menos dice, en 2 ocasiones te hablé. A mí me ha hablado en muchas ocasiones el Señor. En muchísimas ocasiones, y me ha dicho, Pablo, por ahí no. Pablo, por ahí no. Y cuando yo meto cabeza y sigo por ahí, las consecuencias nunca son buenas. Nunca son buenas. Porque el Señor siempre, la voluntad de Él siempre es buena, es agradable, es perfecta. Dios es sabio y la escogencia del propósito de Él para nuestra vida es el correcto, es el mejor. Y cuando yo meto cabeza para irme por otro lado, las consecuencias nunca son buenas. Romanos 6, 23, la primera parte, que es un versículo conocidísimo, dice, la paga del pecado es la muerte. Si hay algo que merecemos, es la muerte. Yo no sé si me estoy explicando en esto. Lo único que usted y yo merecemos es la muerte. O sea, yo no me merezco ni el mejor carro, no me merezco la mejor casa, porque esto es lo que hemos estado escuchando dentro de la iglesia de hoy en día. Usted es hijo del rey, usted se merece lo mejor. Mi amado hermano, lo digo de corazón y sin quererle ofender, usted no se merece nada. Lo único que usted se merece es la muerte. Pero la misericordia del Señor fue tan grande que usted está hoy sentado acá recibiendo y dándole honra y gloria al Señor.
Qué lindo que es el Señor, qué extraordinario es el Señor, pero lo único que merecemos es la muerte. ¿Por qué? Porque hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Este movimiento que está en la humanidad completa, pero que la iglesia de alguna manera ha adoptado y no se ha opuesto a él, está haciendo estragos en la vida cristiana. Tenemos muchísimos cristianos frustrados porque han pactado con el Señor, porque han declarado o porque han hecho algo que les fue enseñado dentro de su congregación que es antibíblico, y vive frustrado porque no recibió lo que él creyó que iba a recibir, lo que él se merecía como hijo del rey. Mis amados hermanos, esta es una enseñanza incorrecta. Es una enseñanza totalmente antibíblica y por eso estamos hablando de doctrina. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que el Señor es el que merece toda la honra y toda la gloria. El Señor no es un genio que usted frota y usted le dice: necesito 3 carros, 4 casas y un yate. Pero hemos creído, o se ha enseñado en algunas congregaciones, que para eso está el Señor, para hacernos caso de nuestros deseos y lo que nosotros queremos. Y la palabra de Dios es bien clara y dice que esto no es así, mis amados hermanos. Entonces tenemos que entender bien qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y tenemos que entender, según la palabra de Dios, cuál es la definición clara de lo que es el pecado. El pecado es todo lo que es transgresión de la ley de Dios. Todo lo que sea en contra de lo que Dios nos dijo a través de su palabra, eso es pecado. Y no podemos hacer nuestras propias definiciones de pecado. Yo no sé si usted hace trampa en su negocio, no vendiendo las cosas de calidad como hablamos al principio, las cosas con la calidad correcta. No sé si usted no factura todo en su negocio. No sé si usted es muy enojado en su casa o en su trabajo y llega al punto de la agresión. Yo no sé si usted está teniendo relaciones sexuales indebidas. No sé si usted está viendo cosas que no debería ver, como la pornografía. No sé si usted está hablando cosas que no debería hablar. Pero hoy tenemos que tener un cambio, mis amados hermanos. No podemos seguir siendo los mismos. Realmente el consejo que damos cada domingo acá en la iglesia y que seguramente usted recibe, ojalá en su casa también en semana, cuando usted va a la palabra de Dios, tiene que impactar y transformar su vida. Usted no puede seguir siendo el mismo. Si usted sigue siendo el mismo, lo que ha pasado en su vida es que usted ya tiene el corazón endurecido y no está escuchando la voz de Dios. Y cuando uno no escucha la voz de Dios, empieza a alejarse de Él. Y empieza a aceptar corrientes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero las empieza a hacer suyas porque eso sí le suena bien al oído. Y usted se enamora de algunas corrientes que son totalmente antibíblicas. El perdón de Dios es grande, mis amados hermanos, y cubre toda multitud de pecados. Eso dice la palabra del Señor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él conocía la situación suya aún antes de mandar a su hijo a morir. Él conocía su pecado y conocía mi pecado. Él conocía la situación de la humanidad. Él sabía que la humanidad iba a preferir su propio bien que amarle a Él. Pero aún así, la gracia de Dios fue tan abundante y su misericordia tan grande que envió a su Hijo unigénito a morir para que usted y yo hoy gocemos de vida eterna.
La misericordia de Dios, su perdón es tan grande que aún en estas corrientes que en la iglesia también se han infiltrado de amarnos más a nosotros que amar a Dios, poniéndonos nosotros en primer lugar, aún sobre el Señor, su misericordia y su amor es tan grande que todas esas multitud de pecados, Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo las cubrió. Tenemos que cambiar, mis amados hermanos. No podemos permitir seguir viviendo las vidas que estamos viviendo. No podemos seguir dándonos el lujo de vivir vidas tan sin sentido, buscando solo nuestro propio bien y no entendiendo el sacrificio de Dios en la cruz, del Señor Jesucristo en la cruz. Tenemos que cambiar, mis amados hermanos. Yo quiero pedirle que usted incline su rostro y yo quiero hacer una oración. Quiero orar primeramente por si alguien no conoce del Señor y después quiero orar por la iglesia. Pero primero quiero orar por si alguien no conoce del Señor o se ha dado cuenta que aunque tal vez en algún momento levantó su mano, pero no está seguro de que haya hecho esa decisión real en su vida. Yo quiero orar por usted para que hoy usted pueda hacer esa decisión real en su vida. Si usted ha estado con la duda de que cuando usted levantó su mano o dijo que había aceptado al Señor, no lo hizo de corazón, porque sus frutos de ahí en adelante no han sido de hijos de Dios, yo quiero invitarle a que usted haga esta oración conmigo. Padre Celestial, te pido perdón. Reconozco que soy pecador y que no he hecho las cosas de la manera correcta. Perdóname. No quiero seguir siendo igual. Quiero cambiar mi vida. Sé que he pecado y te pido perdón. Quiero que entres a mi vida. Quiero ser diferente. Transforma mi manera de vivir, mi manera de pensar y todo lo que soy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay alguien que hizo esta oración, yo quiero que levante su mano. Si alguien hizo la oración de fe, yo quiero que levante su mano, porque vamos a orar por usted. Si usted siente que en algún momento se ha desviado y ha buscado su propio beneficio, más que seguir y obedecer lo que la palabra de Dios dice, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Amada iglesia, Padre eterno, te pido perdón. Señor, yo he buscado más mis propios beneficios que buscarte a ti. Yo sé que tú mereces toda la honra y toda la gloria. Yo sé que tú mereces todo, pero yo no sigo buscando mi propio bien. Padre, perdóname. Yo quiero amarte de corazón. Quiero ponerte en primer lugar en mi vida. No quiero seguir siendo el mismo. Cámbiame, ayúdame a buscarte a ti primeramente, buscar tu reino, tu justicia, amarte más a ti. Yo sé que tú me vas a proveer de lo que necesito, conforme a tu voluntad, la cual siempre es buena. Perdóname por andar buscando yo las cosas para solo mi bien y no ponerte a ti en primer lugar, sino que me he puesto yo en primer lugar. Perdóname, Señor. Quiero cambiar, quiero ser transformado. Quiero amarte a ti y buscar tu reino, Padre Santo. Te doy gracias, Señor. Quiero cambiar mi manera de vivir. Padre eterno, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo aquí en Biblia Abierta, Señor,
queremos buscarte más. Padre, perdónanos porque algunas veces no hacemos las cosas correctas. Y como decía el apóstol Pablo, lo que queremos hacer no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos, Padre. Oh, Padre, como cuerpo, queremos realmente impactar esta nación. Queremos ser parte del movimiento de transformación de esta nación. Queremos que tú seas entronado en esta nación, Padre eterno. Ayúdanos a hacer el trabajo que tú nos mandaste a hacer, a no ser más egoístas y a guardarnos el mensaje que tú nos has dado, sino que podamos, Señor, hablarle a las demás personas de ti, Padre, y ponerte siempre a ti en primer lugar, Padre eterno. Señor, perdónanos. Queremos ser diferentes. Queremos ser una iglesia que impacte, pero que impacte con el evangelio, con esas buenas nuevas que tenemos que compartir, de que tú eres el Rey, tú eres el Señor, y tú mereces toda la honra y toda la gloria. Te bendecimos a ti, Padre Santo, y te damos gloria a ti, Padre, en tu nombre. Amén. El Cordero inmolado, el